Buenos días. Eh, Buenos días. Vamos a desarrollar el último tema, ¿no? Que en realidad es continuación del tema de la semana pasada, que es el tema de filosofía política o ideas políticas, ¿no? O ideas políticas. Ahora, se supone que hay todavía una semana de repaso. eh, no sé cómo será, pues cuando normalmente había la costumbre de fusionar aulas, ¿no? No sé si harán eso o de repente mantienen el aula. ¿Qué es lo más probable? Bueno, una semana que es, en realidad son preguntas nada más, ¿no? Son preguntas nada más. En todo caso, si no fuera el caso, eh, ya nos estaríamos viendo, pues aunque de repente sí debería haber todavía, no deberían cerrar el aula, no sé. Pero sí hay una semana de repaso. En el ordinario siempre hay una semana en la que se hacen preguntas nada más, ¿no? Se desarrollan preguntas. En todo caso, si no fuera así, eh, bueno, ya nos estaríamos viendo y les desearía suerte, pues, pero vamos a ver qué ocurre. Ya, entonces vamos a desarrollar el tema de la semana 19, 18, es el tema de filosofía política. En realidad es la continuación del tema de la semana pasada, ¿no? Lo que vamos a ver ahora básicamente son algunas corrientes del pensamiento, ¿no? El político, ¿no? Ideas políticas. Ahora, hay un detalle, porque en algunos casos algunos autores pueden aparecer hasta en más de un sitio, ¿no? Por ejemplo, pueden aparecer como liberales, pueden aparecer como, ¿no? Como republicanistas, ¿no? No hay mayor problema, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Karl Popper. Karl Popper, que ya dijimos que defiende la postura del racionalismo crítico o el realismo crítico, lo que se ve no solamente en su línea de epistemología, sino también se ve en sus ideas políticas, en sus ideas sobre sociedad, ¿no? Sobre sociología. Por ejemplo, en el caso de Karl Popper, y por poner un ejemplo nada más, ¿no? Él es liberal, ¿no? Defiende las libertades individuales, ¿no? Que es lo que defiende el liberalismo, las libertades individuales, ¿no? En oposición a las libertades, al beneficio de una mayoría, ¿no? Que defiende el utilitarismo, ¿no? El utilitarismo habla de una mayoría de muchos, ¿no? Los beneficiados, los felices, ¿no? En el liberalismo siempre se habla del individuo, de la felicidad individual o de la libertad individual, libertad del individuo. Por un lado, entonces, Popper es liberal, pero por el otro también es republicanista, porque el mejor modo de gobierno es una república democrática, ¿no? Entonces, ahí no hay mayor problema, ¿no? Entonces, sí puede darse el caso que un pensador aparezca en uno, en dos, por lo general, ¿no? Puede que hasta que en más corrientes, ¿no? Porque ahí hay compatibilidad, ¿no? Hay una compatibilidad que es normal, ¿no? Es normal. Entonces, se ha escondido un objeto que tenemos. Ya, voy a poner el material. Esto. Ya, ahora sí. Entonces, primero vamos a hablar sobre el liberalismo. Es una de las corrientes
políticas, ¿no? Que tienen bastante actualidad. Tienen un pensamiento bastante afín al pragmatismo americano, por ejemplo, el pragmatismo americano. Y de hecho, ¿no? Los que son abiertamente pragmáticos, como el caso de John Rawls, son también liberales, ¿no? Aunque ya hemos dicho que el pragmatismo es más una corriente del conocimiento, de la verdad, ¿no? Que más que una corriente moral, ¿no? Bueno, ahí está John Rawls por eso, ¿no? Ahora, el liberalismo, bueno, el padre del pensamiento liberal es Locke, ¿no? Es John Locke, ¿no? Algo que ya se ha visto la semana pasada, ¿no? John Locke habla de que el hombre en principio existe en un estado de naturaleza, allí existen los llamados derechos naturales, los que adquiere de manera espontánea, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad individual, el derecho a la propiedad individual o privada, ¿no? Entonces, y cuando se constituye luego el Estado político, ese Estado, sea lo que fuere, ¿no? De repente es una monarquía, como era la época de Locke, ¿no? Una monarquía parlamentaria controlada por un parlamento, regulada por un parlamento, o de repente, si se trata de una república, ¿no? Igual, tiene que ser un Estado político en el que se garantice las libertades individuales, ¿no? Empezando por los derechos naturales. Mínimamente se garantiza eso y luego las demás libertades. Se defiende todo eso. Entonces, de ahí el liberalismo, ¿no? Una de las versiones del liberalismo es el llamado liberalismo económico, ¿no? Bastante afín con el pragmatismo americano. Eh, la defensa integral de la empresa privada, ¿no? La empresa no estatal se refiere naturalmente, ¿no? Bueno, sobre eso teorizaron los economistas de Chicago, los llamados Chicago Boys, ¿no? Y algunos países como Chile, ¿no? Adoptaron directamente contrataron a estos economistas, ¿no? En otras simplemente se adoptó las ideas, los lineamientos económicos del liberalismo, ¿no? Del neoliberalismo, que viene ahí. O sea, es el nuevo liberalismo, si se quiere. Ya, bueno, afín a esto. Afín. Ahora, entonces, el liberalismo es el que nace con Locke. ¿Qué cosa defiende? Defiende la defensa de las libertades, de la libertad individual o las libertades individuales, se habla, ¿no? Porque no solamente hay un tipo de libertad, ¿no? Un individuo puede tener libertad religiosa, o de repente, no sé, tiene una propiedad, una empresa privada, bueno, libertad económica, ¿no? ¿No? O de ideas políticas, bueno, no solamente se habla de un tipo de libertad, se habla de libertades cuando se toca el tema del liberalismo, ¿no? Entonces, eso debe defender el Estado, ¿no? Las diversas libertades individuales. Siempre remarcando eso de individualismo, ¿no? Eh, que es de donde toma distancia de las ideas del utilitarismo, que sí habla en su lineamiento habla de muchos, de una mayoría, ¿no? No habla de individuos el utilitarismo, ¿no? Nunca habla de defender a un individuo o aspectos individuales de la vida, ¿no? Sino habla de muchos o el beneficio de una mayoría el utilitarismo. Esa es una marcada diferencia que tiene. Ahora bien, para el liberalismo, lo que puede amenazar las libertades individuales, en principio, es el poder político estatal, ¿no? Es el poder político estatal. Recuerden que cuando se constituye el Parlamento inglés es precisamente para controlar el poder político estatal que estaba representado por el monarca, ¿no? Era para eso, ¿no? Entonces, era el que cortaba las libertades individuales, ¿no? Entonces ahí aparece el Parlamento para controlar aquello, ¿no? Entonces, controlar aquello. Entonces, el poder político estatal no debe controlar las libertades individuales, empezando por aquellos derechos naturales, ¿no? La vida del individuo, la libertad del individuo y la propiedad individual o privada.
¿no? Empezando por eso, ¿no? Y a partir de eso ya de las otras libertades, ¿no? En principio es eso. Entonces ahí está Locke en principio, está Mill, que curiosamente se asumía no solamente liberal, sino también utilitarista, ¿no? En ambos sitios, ¿no? A pesar de que hay aquello de que el utilitarismo defiende a una mayoría o a muchos y el liberalismo a un individualismo, ¿no? A pesar de eso, él sí haya compatibilidad y bueno, se consideraba liberal y utilitarista al mismo tiempo. Está también el caso de Rawls, ¿no? El que también se habló la semana pasada, y está naturalmente el caso de Karl Popper, ¿no? De Karl Popper, ¿no? Que es claro, tanto Rawls como Popper son del siglo XX, ¿no? ¿No? Rawls con su teoría de la justicia y por ahí Popper con la sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Un libro en el cual se opone a los totalitarismos, ¿no? Que naturalmente lo que hacen los sistemas totalitarios es ahogar las libertades del individuo, ¿no? El típico caso de Corea, por ejemplo, ¿no? No hay libertad individual, tú no puedes opinar en contra del Estado, ¿no? No puedes cuestionar, ¿no? Es más, creo que están obligados hasta a aplaudir al gobernante, ¿no? ¿Ya? Y si uno ve, pues aplauden hasta exageradamente, ¿no? Y entonces son representantes del pensamiento liberal, ¿no? Liberal. Lo del neoliberalismo es más bien una corriente económica, ¿no? Afín o que nace en las lindes del liberalismo. Y ya dijimos en un círculo de economistas de Chicago, Norteamérica. Va a pasar. Bueno, ahí en la representación es un cuadro de Eugene Delacroix, ¿no? La libertad guiando al pueblo, ¿no? Que representaba el ideal eh, libertario de la época, ¿no? De los franceses, bueno, que los lleva a eliminar el sistema monárquico. Otra corriente importante es el republicanismo, ¿no? El republicanismo. Bueno, ya hemos dicho que república viene de cosa pública, ¿no? Cosa pública. Rey es cosa pública, ¿no? Común, ¿no? Cosas comunes a todos, a toda la sociedad. La salud, por ejemplo. Por ahí se habló también de la educación, ¿no? De la seguridad, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿qué cosa plantea el republicanismo? El republicanismo propiamente plantea un Estado que no sea, que tenga control total sobre sí mismo, un Estado soberano, ¿no? Un Estado que no dependa, no dependa de nada que sea de afuera ni tampoco de adentro, ¿no? ¿No? Esa es una república propiamente, ¿no? Ahora, pero se da el caso de que un Estado puede ser controlado desde adentro por un partido, por ejemplo, ¿no? Ya, pasa con el Estado chino, por ejemplo, ¿no? Sí, es una república, pero es imperfecta. ¿Por qué? Porque hay solamente un partido político, pues, ¿no? Ese partido es el que controla el poder, ¿no? El llamado Partido Comunista Chino, pero tiene lo de comunista es solamente de nombre, porque ahí hay más empresas privadas que en Estados Unidos, pero y hay un montón de millonarios, más millonarios de los que hay en- en Estados Unidos, pero que hay 8.000 millonarios, 10.000 millonarios o algo así, ¿no? Son un montón, algo parecido a lo que hay en Rusia. Ya son un montón, ¿no? O sea, los muy, muy millonarios, ¿no? Muy ricos. Ahí hay empresas privadas, pues, ¿no? Tienen un sistema político, económico, liberal. Pero tiene esas cosas de que hay solamente un partido político, pues, ¿no? Entonces ahí hay cierto control. Entonces se habla de una república, pero es una república no muy perfecta, pues, porque hay solamente un partido que controla. Bueno, eso por un lado, ¿no?
Están también las amenazas internas, ¿no? Que amenazan el poder, ¿no? De las que hablaba ya Maquiavelo a la hora de constituirse un Estado, una república, un Estado soberano, tiene amenazas internas. Pero también está lo otro, ¿no? Una dominación que venga de afuera. Puede ser una dominación política directa, ¿no? Como la que ejerce, pues es que ahí también hay un problema, porque, por ejemplo, en el caso de la Federación Rusa, hay diversas, eh, pongámosle estados, ¿no? Hay diversos estados que son, a la vez son una cultura distinta de la rusa, ¿no? Hay estados musulmanes, como el caso de los chechenos, por ejemplo, ¿no? Ya es por eso que ahí no ha habido una integración histórica política paulatina, ¿no? Ahí ha habido una integración política violenta, ¿no? Desde la época de los zares y luego en la época, bueno, del siglo XX comunista, ¿no? Ha habido una integración violenta, ¿no? Que ha afectado esa dominación a muchos países, ¿no? Uno de los casos es Ucrania, que tiene identidad política desde hace 200, más de 200 años. Tiene identidad de nación, ¿no? Y su historia es mucho más antigua que la rusa, ¿no? Ahí en Ucrania está la cuna de la iglesia ortodoxa. Ya, bueno, ¿no? Ahí se habla de una dominación política, quieren dominar, bueno, eso es lo que ha querido retomar, pues retomar todo el control político de Ucrania, pero al parecer también de parte de los Balcanes, porque hay sectores prorrusos en los Balcanes que son enemigos de los Estados Unidos. Ha habido una guerra, hay una separación y fácilmente se anexionarían a Rusia, ¿no? Y ya sería un problema, ¿no? Sería darle un poder político territorial enorme a Putin, mucho poder en unas manos ahí inestables. Bueno. Entonces, amenazas de un estado soberano internas y externas, ¿no? Externas. Es lo que amenaza la soberanía. Y contra eso lucha el Estado, ¿no? Una dominación política, social, pero también se habla de una dominación económica. Bueno, en ese caso es más un asunto externo, cuando se habla de deuda externa, por ejemplo, ¿no? En el caso de Perú, Perú tiene deuda externa, es lo que decía Salazar Bondi, está dominado económicamente, ¿no? No solamente socioculturalmente está dominado el Perú, decía Salazar Bondi, está dominado económicamente del capital extranjero, ¿no? Dejan grandes empresas que invierten su dinero, ¿no? Tipo Inglaterra, por ejemplo, ¿no? O Alemania, a través de los bancos, que son los canales. Hay dominación económica, ¿sí? También eso, ¿no? Contra eso también lucha una república, ¿no? ¿No? También. Entonces, hay diversos modos de ver la dominación, ¿no? De un país, ¿no? Ahora, ¿en qué se debe basar la institucionalidad política? En las leyes, naturalmente, ¿no? Especialmente en la constitución política, que es la ley máxima, la Carta Magna. Entonces, esas leyes están encima de cualquier poder individual, cualquier amenaza individual interna, ¿no? O externa, está encima de todo, está encima de todo, ¿no? Las leyes, en especial las leyes de la Constitución, las que están en la Constitución, ¿no? Bueno, la Constitución puede verse como una gran ley, una gran carta legal o un conjunto de leyes, ¿no? Y no hay mayor problema. Eso regula la vida republicana, ¿no? Las leyes, las leyes. Otra idea que también se había planteado, bueno, ya lo había planteado Maquiavelo cuando teoriza sobre el poder, es la participación de los ciudadanos. De eso habla Maquiavelo cuando habla, por ejemplo, de que un ejército debe ser de civiles solamente, ¿no? Y también lo reitera Rousseau, ¿no? Rousseau cuando señala que es necesaria para la salud política de un Estado que los ciudadanos se involucren activamente en la vida política.
¿no? En la vida política, en la vida política. Bueno, eso lo señala Rousseau, ¿no? Rousseau, Rousseau. Y de ahí, bueno, tenemos también a Quentin Skinner, que se pone a analizar los diversos discursos políticos en torno a las ideas republicanas, no solamente las que tiene Maquiavelo, sino por ahí también las romanas, ¿no? Y las empieza a comparar, ¿no? Skinner va más por el análisis histórico sobre las ideas republicanas, ¿no? Pero igual es un republicanista, Quentin Skinner. Ahora, en el caso de, em, ya, en el caso de los anarquistas, bueno, el anarquismo, a o an es un prefijo que indica negación, ¿no? Negación, a, an. Bueno, la n es porque a la partícula a le sigue otra vocal, ¿no? Bueno, indica privación, ¿no? Y arquía dijimos que es gobernante, ¿no? El arconte es el gobernante, ¿no? Es el rey el que gobierna. Entonces, anarquía es sin gobierno, ¿no? Sin gobierno. Claro, lo que los anarquistas plantean es que, en principio, no haya un poder estatal, no haya un gobierno estatal, ya que para ellos el gobierno estatal, el poder estatal, lo que hace es controlar a los individuos, ¿no? A las personas. Entonces no creen en un sistema político eh, eh, democrático, republicano, bueno, no creen en nada de eso, ¿no? No creen en un Estado, no creen en un Estado eh, en la conformación de un Estado político, no creen en eso. Ahora, entonces, visto así, ¿cómo se debe administrar la sociedad políticamente? Porque de todas maneras debe haber un tipo de organización, ¿no? Bueno, ahí dice, todos los ciudadanos, todos los individuos van a administrar lo que vendría a ser la figura estatal, todos, ¿no? Todos participan del poder de manera solidaria, cooperando. Bueno, hay una creencia ahí en torno a lo que debe ser el hombre, ¿no? El hombre debe ser bueno, solidario, ¿no? Debe ayudar a los demás, ¿no? Compartir, etcétera. Bueno, es algo utópico, pues. Sí se ve esas prácticas de solidaridad, ¿no? De mutualismo, bueno, se ve en pequeños grupos humanos. Sí se ha visto en pequeños grupos humanos, ¿no? En pequeños grupos humanos, sí. Que es un ideal bastante próximo al comunismo, ¿no? La solidaridad ¿no? de todos los hombres, ya, bueno, se ve en pequeños grupos, ¿no? ¿Dónde se ha visto, por ejemplo, no? Se ha visto, por ejemplo, en organizaciones, bueno, ya es, ellos, aunque ellos se consideran más del tipo comunista, los kibbutz, ¿no? Pero son grupos pequeños que nacen, bueno, los kibbutz son grupos pequeños eh, eh, judíos, ¿no? En Israel, que nacen antes de la conformación del Estado de Israel, en principio para producir, pero sobre todo para defenderse de las amenazas armadas que ya habían ¿no? Habían desde el comienzo del siglo XX. Ya, bueno, la mayoría era musulmana hasta antes de 1948, ahí, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces conforman organizarse en núcleos para producir, pero a la vez para la defensa armada. ¿Y qué pasa cuando, bueno, en un grupo así, ahí aparece un huérfano? Bueno, la comunidad lo acoge, ¿no? Hasta el día de hoy, como ha funcionado, bueno, esos pequeños grupos agrícolas, ganaderos y también de autodefensa todavía existen, ¿no? En Israel, ¿no? Pero son bastante antiguos, son anteriores a 1948, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? Aunque es un ideal un tanto próximo a la fraternidad anarquista, ¿no? En el caso de la fraternidad comunista, ¿no? Hay un punto de contacto ahí, pero en grupos mayores es utópico. Donde sí se ha dado aquello del ideal fraterno anarquista
en la conformación de sociedades mutuales, o más propiamente también en las cooperativas, ¿no? Y también en los sindicatos obreros. Claro, el ideal anarquista más ha cristalizado en grupos de trabajadores que conforman por ahí un sindicato, ¿no? Donde se ayudan entre ellos. Un sindicato o una cooperativa, ¿no? Una sociedad productiva cooperativa, cooperativista. También ahí, ¿no? La fraternidad, bueno. Hay intereses económicos de un grupo. Ahí sí se ha dado, pero más allá de eso, en grupos grandes, ¿no? Es impensable simplemente, ¿no? Es utópico. ¿No? Es utópico que ¿no? Algo que esté conformado por millones de personas, o varios cientos de miles, ¿no? Porque hay pequeños países europeos que tienen solamente 1 millón, 2 millones de habitantes. Igual, ¿no? Aún está en eso, bueno, es impensable, ¿no? Impensable, ¿no? Entonces es algo utópico, algo irrealizable a nivel grande, ¿no? El ideal fraterno de los anarquistas, ¿no? Aquello de que todos vamos a ser solidarios, ¿no? Lo de la autogestión sí se ha dado, como dijimos, ¿no? Por ahí en una cooperativa de repente, ¿no? Pero no a gran escala, ¿no? No se puede, simplemente. Entonces, ellos de lo que hablan es de una suerte de, se asumen como la verdadera corriente socialista, ¿no? Que tanto el anarquismo como el comunismo son corrientes socialistas que se asumen como la corriente socialista ideal, ¿no? Que el socialismo es algo antiguo a ellos en Europa. Antes del comunismo, por ejemplo, antes del anarquismo ya había un socialismo, ¿no? Y aún ahora lo hay, con tendencias liberales, ¿no? Sobre todo en el norte de Europa. Bueno, entonces, el socialismo anarquista lo que plantea es una revolución a favor de las clases trabajadoras, que son los que sostienen la economía, etcétera. Pero como dijimos, es un camino utópico que ha dado eco, sí, por ahí cuando se ha conformado una cooperativa, una mutual, ¿no? O por ahí cuando se ha creado un sindicato de trabajadores. Los sindicatos, por ejemplo, eh, tienen origen anarquista, pues, ¿no? Es defensa de los trabajadores ante el empleador, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, yo me figuro que todavía hay el sindicato, por ejemplo, de los trabajadores de Telefónica, ¿no? Tenían su local ahí en la cuadra 1 de Uruguay, Centro de Lima, que está cerca de Wilson. Y antes incluso estaban tan bien organizados que, bueno, ahí sí hacían hasta torneo nacional de ajedrez había antes ahí, yo recuerdo que no, hasta lo pasaban por circuitos cerrados, ¿no? Así que ahí ahora ya no hay esa actividad. Estaban bien organizados, ¿no? Bueno, supongo que seguirán todavía. Entonces, eso tiene un origen anarquista, ¿no? En la defensa de las clases trabajadoras. Ahí sí, ha habido algo del ideal anarquismo, pero más allá de eso es irrealizable, ¿no? Es algo utópico, ¿no? Algo utópico, ¿no? Hablar de una fraternidad de cientos de miles o de millones de personas, ¿no? Es impensable, ¿no? Habría más peleas que no sé. Bueno. Ya, entonces, en defensa de las clases trabajadoras, no creen en el poder estatal, ¿no? No creen, ¿no? No creen en un poder estatal. Ahora, el comunismo, bueno, es otra de las corrientes que se asume como el verdadero socialismo, ¿no? Todos los que se llamaban socialistas en el pasado, antes del comunismo, no lo son, ¿no? No lo son. El origen del comunismo está en las ideas ¿no? del materialismo dialéctico, en las ideas de Marx sobre todo, pero a partir de ahí ya han habido diversas interpretaciones, ¿no? De diversa índole, ¿no? Y todas un tanto, bueno, algunas bastante distintas, pues, ¿no? Unas más violentas que otras, ¿no? Pero que haya dado una buena cristalización, así como plan revolucionario, ¿no? De toma del poder estatal, que el Estado se apodera de todo, no existe la propiedad privada, etcétera. Eso pasó en Rusia, en el caso de China, en el caso de Cuba, y tristemente en Camboya también.
Eh, Ahora, en principio, ellos creían en que la sociedad, la economía se deba basar en lo que produce la tierra, ya que es el factor primordial, etcétera, lo que produce la tierra, ¿no? Lo que está ligado ahí es la ganadería y la agricultura. En el caso de Rusia y China, eso los llevó a hambruna. Sobre todo se nota más en el caso de China, ¿no? En el caso de China, que murieron millones de chinos, hasta que, bueno, con la desaparición de Mao recién, hubo que cambiar ese rumbo y darle unos aires económicos liberales al Estado chino, ¿no? Si no, iban a morir más personas, ¿no? De hambre. No, no se puede sustentar la economía solamente en lo que produce la tierra, la ganadería, la agricultura, ¿no? Eso por un lado. En el caso de los rusos, en el caso de Stalin, condenaba a ciertos sectores, ¿no?, a la producción, en el caso de Ucrania, y en caso de bueno, según parece, fue condenarlos más a la muerte, porque murieron millones de ucranianos. Y esa historia da para largo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Se, era un camino utópico, ¿no? Aquello de que se puede progresar a partir de ciertos planteamientos. En el caso de Cuba, pues es un país chico también, ¿no? Cuba no tiene los millones que hay entre los, ¿no?, entre los soviéticos que había entre los chinos, ¿no? Aparte que en el caso de Cuba hubo sí un apoyo de la gente, ¿no? Porque detestaba al gobierno del dictador que había precedido al gobierno de Fidel Castro, ¿no? Simplemente ahí, ¿no? Pero hay una figura de que para que haya un partido comunista, ¿no?, debe haber un líder, un patriarca. El caso del patriarca en el caso de Cuba fue Fidel Castro. Cuando murió, bueno, empezó a desaparecer el ideal comunista, ¿no? Y de hecho, actualmente hay un socialismo más de tendencia a una república. Hay empresas privadas en China, perdón, en Cuba. El caso de la empresa que administra el agua, por ejemplo, es una empresa privada, ¿no? Es una empresa privada. Es una empresa privada. Ahí el gran error de los cubanos fue asociarse con los soviéticos, pues, ¿no? Hubo la crisis de los misiles, ¿no?, que se solucionó de la mejor manera en la época, bueno, era el gobierno de Kennedy, ¿no? En la década del 60 hubo la crisis de los misiles. Claro, una amenaza de misiles, una base de misiles en Cuba creaba una amenaza real eh, de misiles nucleares, ¿no? Y contra eso se preparaban los americanos, ¿no? Que ya los rusos lo tienen como política, eso de las armas nucleares, ¿no? Lo tienen por escrito en libros, ¿no? Entonces ya es parte de su cultura, ¿no? Desgraciadamente ahí está, ¿no? Es parte, está en textos, y a partir de eso ya hubo un distanciamiento, bueno, entre, total entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Pero bueno, hubo un bloqueo económico hasta el día de hoy, bueno, todavía está, ¿no? Entonces, para el comunismo, no debe, bueno, esta figura de que el comunismo empieza como un estado político normal, y eso es lo que plantea Marx, ¿no? El Estado toma todas las posesiones, no hay propiedad privada, ¿no? No hay propiedad privada, el Estado es dueño de todos los medios de producción, absolutamente de todos, ¿no? Se habla de la dictadura de la clase trabajadora, del proletariado, ¿ya?, que toma el poder. El Estado es dueño de todo, ¿no? En un Estado comunista de verdad, ¿no? No acá que es comunista porque ¿no?, el sector de la prensa lo dice, pues, ¿no? Eliminar, ¿no?, las posesiones privadas, ¿no? Derrumbaría el sistema económico, así de simple, ¿no? No se puede. Se puede, pero no se debe, ¿no? Y llega un momento en que la fraternidad del ser humano es tan grande que ya el Estado político debe desaparecer, tal y como lo plantean los anarquistas, ¿no? Eso lo dice Lenin en El Estado y la Revolución. Pero lo dice Lenin, no lo dice Marx, ¿no? Y es algo doblemente utópico, pues. Si el camino comunista, ¿no?, como realización perpetua,
es algo utópico. Hablar de que desaparezca el Estado político es doblemente utópico, pues, ¿no? Es lo que planteó Lenin, el Estado y la Revolución, algo doblemente irrealizable, ¿no? Y de hecho, ¿no? Rusia se ha encaminado, bueno, ahora actualmente se encamina a un totalitarismo, bueno, se encamina a eso, ¿no? No puedes opinar abiertamente en contra del Estado, ¿no? Está siendo gobernado por la ultraderecha rusa, ¿no? Uno de los ideólogos de ultraderecha, bueno, que ya ha fallecido este año, es Shirimovsky, que yo sabía que era nazi desde hace 15, 20 años, ¿no? Era nazi, ¿no? Y es uno de los personajes al cual admira Putin, ¿no? En el funeral le hizo honras fúnebres. Eh, la ultraderecha, ¿no? O sea, de que el largo camino empieza con la Revolución Soviética, ahora es ultraderecha la que gobierna Rusia. O el caso de China, bueno, que es una república socialista, sí, en China, una república imperfecta con todo, pero es una república. Ahí está. Entonces, es el fracaso, pues, del comunismo. No hay comunismo en ninguna parte del mundo. No lo puede haber. En una economía global no se puede desarrollar el comunismo. Ya es así de simple. Entonces, aquello de que finalmente va a desaparecer el Estado político ya es algo doblemente irrealizable, ¿no? En principio sí ellos dicen, vamos a conformarnos como Estado político, ¿no? El proletariado asume el poder, no va a haber propiedad privada porque el Estado es dueño de todo, ¿no? Y no va a haber clases sociales, ¿no? Es otra falsedad, pues, porque ni bien se establece, pues lo de propiedad privada, bueno, es impensable, ¿no? Ya hablamos. Clases sociales, siempre se ha visto históricamente que el que asume el poder se constituye como la nueva clase aristocrática. Pues, ¿no? Pasó con los Castro, pongamos el ejemplo de Cuba nada más, ¿no? Ahí los Castro mueren millonarios, pero ¿cómo? Bueno, o en Venezuela, bueno, en Venezuela eh, es una especie de ideas comunistas, lo que llaman un sancochado, pues, porque en el ideal de Chávez, los chinos y los rusos se daban la mano, cosa que históricamente no se vio, pues, ¿no? Porque eran enemigos. Mao era enemigo de Stalin, finalmente, ¿no? Aunque en algún momento Stalin quiso apoyarlo para tomar toda Corea, ¿no? ¿No? Y apareció, bueno, Estados Unidos tuvo que arrasar con la parte del norte de Corea, bueno, el único lenguaje que entendía Stalin, porque todo eso iba a ser, hasta el día de hoy, bueno, solamente iba a haber, ¿no? De no haber pasado eso, eh, ¿cómo se llama el gobierno que gobierna? Kim, ¿no? Kim Il-jong tendría el dominio de toda Corea, absolutamente de toda Corea, ¿no? Pero bueno. Ahora, entonces, en principio ellos plantean no propiedad privada, no clases sociales, irrealizable, y finalmente cuando haya la fraternidad, ¿no? Humana, haya evolucionado, bueno, desaparece también el Estado político como plantea Lenin, es también doblemente irrealizable. Ahí está. Y bueno, y se basa en el pensamiento del materialismo histórico, ¿no? El pensamiento que plantean Marx, Engels, la lucha de clases, ¿no? Marx lo grafica cuando habla en la Edad Media, ya se ve esa lucha ¿no? Eh, entre la clase burguesa emergente y los trabajadores, ¿no? Los trabajadores intentan quitarle los medios de producción, ¿no? Hay una lucha ahí. Los trabajadores que son el soporte económico, etcétera, ¿no? Y lo de dialéctico, bueno, que es una idea que ya plantea Hegel, pues, ¿no? Todo está en constante cambio. En la naturaleza, en la historia igual, ¿no? Dialéctica, cambio, movimiento, ¿no? Devenir. Entonces, esas son ideas generales en las que se basa el comunismo, ¿no? El comunismo, un camino utópico. Bueno, ahí están los representantes, ¿no? Pasar a lo que sigue. El comunitarismo. En el caso del comunitarismo, en el caso del comunitarismo, no tiene nada que ver con el comunismo.
Comunitarismo viene de comunidad. ¿A qué llamamos una comunidad? Bueno, a un grupo humano que comparte sobre todo rasgos culturales, una lengua, por ejemplo, una religión, por ejemplo, ¿no? Un ideal sobre lo que debe ser la vida o la política misma, ¿no? Entonces, esa es una comunidad. Pero sobre todo, como dijimos, eh, una cultura común, ¿no? Una cultura común, ¿no? Una cultura común. Eso es una comunidad. Entonces, una comunidad se establece sobre sus aspectos culturales, costumbres, tradiciones, sobre todo, ¿no? Y después por ahí complementariamente una diversidad de aspiraciones, ¿no? La felicidad, ¿no? Sobre lo que debe ser el destino o la religión, la fe, etcétera, ¿no? Un grupo humano comparte eso, ¿no? Pongamos, por ejemplo, los italianos entendidos como comunidad, ¿no? Pero tienen un pasado europeo, básicamente todos son católicos, tienen unos ideales políticos establecidos, ¿no? Fundados ¿no? en lo que es, debe ser una república democrática, etcétera. Tienen sus ideales sobre lo que es la belleza también, ¿no? Ahí está, ¿no? La comunidad de italianos, ¿no? El país Italia. Ahí está. Entonces, ahí se habla de comunitarismo, ¿no? Un grupo humano que comparte, sobre todo, aspectos culturales, costumbres, tradiciones. Y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí ya se desarrollan otras ideas. Hay otra idea por ahí que vamos a ver más adelante, me parece. Ya, hay otra idea. El asunto es que en el orbe, en el mundo, hay muchas culturas, ¿no? Hay muchas culturas. Se habla de multiculturalidad, ¿no? De multiculturalidad. Bueno, el que propiamente habla de multiculturalidad es Taylor, ¿no? Y aún en una sociedad como Italia, por efecto de la globalización, bueno, hay inmigrantes africanos, por ejemplo, ¿no? Y ellos tienen sus propios aspectos culturales, ¿no? Sus propios aspectos culturales, ¿no? Y en ese caso se habla de respeto ya, ¿no? Claro, porque el grupo, ¿no? El grupo italiano de repente no comparte, ¿no? La cultura del otro, pero sí debe respetar, ¿no? Ahora, bueno, como por efecto de la globalización hay inmigrantes en diversas partes del mundo, pues. Los peruanos mismos somos, por ejemplo, colonia en España, ¿no? Y no somos europeos, pues, ¿no? Tenemos, ¿no? Nuestras propias costumbres, nuestras propias cosas personales. Y en esos casos se habla de respeto a las otras culturas, ¿no? Hay una diversidad cultural. Bueno, es una idea que resalta sobre todo Taylor, ¿no? Sobre todo Taylor. Ya, ahí se habla de comunitarismo. Entonces, cuando se establece un estado político, en principio defiende eso, ¿no? Defiende eso. Claro, cuando uno ve la Carta Magna, por ejemplo, del Perú, dice, claro, en el Perú hay católicos, ya no solamente hay católicos, ya también hay protestantes, ¿no? Y por ahí también hay cosas pequeñas, ¿no? Grupos pequeños de otras creencias, ¿no? Hasta los Hare Krishna, bueno, un grupo chiquito ya. ¿Y qué dice la Carta Magna, no? La comunidad de peruanos dice libertad de creencias religiosas, por ejemplo. Entonces, cuando se constituye un Estado, se plantea eso, pues, ¿no? El respeto hacia las otras, las costumbres, las tradiciones de otros, aspectos culturales del otro, ¿no? Del otro, como una forma de reconocimiento, que es el término que usaba Taylor, ¿no? Reconocimiento al otro, reconocer su cultura, ¿no? ¿No? Ya, reconocerlo tal y como es, tal y como es, ya, tal y como es. Entonces, ahí se habla de comunitarismo, ¿no? De comunidad. Un Estado que se conforma sobre la base de las personas como una comunidad, como un grupo humano que tiene sus propias
sus propios aspectos culturales. Ahora, si hay una diversidad, como es el caso del Perú, bueno, pues, ¿no? Debe haber un respeto hacia esa pluralidad, ¿no? Eso, ahí ya se habla de reconocimiento propiamente, ¿no? Propiamente, ¿no? Entonces, eso es lo que permite la convivencia, ¿no? La convivencia. Otra idea general es, bueno, esta es una idea muy general, Estado, democracia y pluralismo en la era global. Bueno, como he dicho, sabemos que es el Estado, que es democracia, demos pueblo, krates poder, gobierno administrado por todos, por el pueblo, una república democrática. Y pluralismo, bueno, hay muchas culturas, hay diversidad cultural, ¿no? Hay diversidad cultural. Eh, por efecto de la globalización, bueno, globalización quiere decir que lo que ocurre en alguna parte del mundo nos afecta a todos. Bueno, ahora a propósito que que hay todavía la guerra en Ucrania, ¿no? Se impidió el flujo de petróleo a Europa. Se impidió el flujo de grano, ¿no? De cereales a Europa y buena parte del mundo. Bueno, ¿y eso qué cosa alteró? Alteró el precio, tanto del combustible, que ya es decir bastante, ¿eh? Sube el combustible, sube un montón de cosas. Y subió el precio de los cereales, ¿no? Cereales. Ya, aunque acá, bueno, todavía algunos piensan que eso ha sido culpa de Castillo. Bueno, sí, lo único de Castillo es que no es propiamente un partido, pues, ¿no? Se asume el poder de manera no preparada ahí, pero precisamente porque eso nos conduce, ¿no? A esa situación, bueno, la presencia de la señora K, ¿no? Y ahora si va a seguir participando, aunque ella dijo que no va a participar en las siguientes elecciones, yo no le creo, bueno, ya alguien le creerá por ahí, pues. Si participa, qué es lo que quieren tanto Cerrón como este loco que han soltado de la cárcel? ¿No? Que es la única opción de que lleguen ellos a una segunda vuelta Cerrón y el otro, bueno, es que eh, ella participe, pues. Si no participa, no van a llegar ni, no, y van a desaparecer en la primera vuelta, ¿no? Son los más interesados. Pero bueno, ahí está, pues. Entonces, la globalización, lo que pasa en una parte del mundo nos afecta, ¿no? Nos afecta. Entonces, hay que redefinir las relaciones con los otros países, las relaciones políticas internacionales, también nuestra dependencia económica. Define, bueno, dependemos económicamente, nosotros tenemos deuda externa, de hecho, y eso redefine el aspecto de la soberanía, pues, porque no podemos decir que somos un Estado muy soberano, ¿no? Porque estamos dependiendo de capital extranjero, ¿no? Es lo que ya decía Salazar Bóndios, ¿no? Se redefine el concepto de soberanía, ¿no? Aceptando que tenemos dependencia o cierta dominación económica, ¿no? Ahora bien, los valores que se plantean, ¿no? Los valores estéticos, los valores morales, ¿valen para todo el globo terráqueo? Los postmodernos dicen que no. ¿No? Para el siglo XX se han caído los grandes relatos, ¿no? Se comentó por ahí. ¿Qué grandes relatos hay en Occidente? El relato de la belleza universal. O metarrelato de la realidad también le llaman, ¿no? O macrorelato de la realidad, etcétera. Lyotard lo llama así en la condición postmoderna. La belleza universal, ¿no? La historia universal, la verdad universal, la justicia universal, la moral universal. No hay, dice, ¿no? Son grandes relatos que se han caído, dice. ¿Qué existe, por ejemplo? Bueno, existe, por ejemplo, ¿no? La idea de justicia que tienen los europeos, pongamos los alemanes, frente a la idea de justicia que tienen los musulmanes, pongamos Irán. Son ideas totalmente distintas. Es porque no hay un relato universal de lo que es la justicia, de lo que es la moral, ni siquiera de lo que es la belleza, pues, ¿no? ¿No? Los africanos tienen ideas de la belleza que los europeos, bueno, tienen otros ideales de belleza.
Entonces no hay universalidad ahí. ¿No? No hay valores ni estéticos ni morales válidos para todos. Dicen los posmodernos que son los que mejor grafican esta situación. ¿No? No hay valores válidos para todos. Democracia, ciudadanía, es el último cuadro. Sí, es el último cuadro. Me voy a pasar, me va a faltar esto nomás. Democracia, ciudadanía y sociedad civil. Bueno, ¿cómo es la sociedad actual? Es una sociedad de consumo individualista, ¿no? Eh, si uno se interesa más por uno mismo, ¿no? En particular. Entonces, en ese sentido donde a la gente se interesa más por sí mismo, no por los demás, no por la política, tiene sentido hablar de la participación ciudadana, que es un ideal de los republicanistas, ¿no? Los republicanistas plantean eso, ¿no? Se debe insistir en la participación ciudadana, la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Entonces, en una sociedad consumista individualista, una sociedad hedonista, ¿tiene sentido insistir en eso? Bueno, en algunos países, por ejemplo, el caso del voto es libre, ¿no? No te obligan a votar. Aquí sí todavía te cobran multa, pero bueno, ¿no? Todavía hay esa insistencia, ¿no? Entonces plantea que esa figura que plantean los republicanistas es fuera de tiempo, ¿no? Ya se debe adaptar esa idea a la sociedad moderna de consumo, de hedonismo, ¿no? Que buscan placer, ¿no? Las cosas individualistas. ¿No? Entonces se plantea eso, ¿no? Se plantea eso, se plantea eso, ya se plantea eso. Ahora, ¿no? Eso es lo que se plantea, ¿no? Por eso se dice, ¿no? La figura del ciudadano es anacrónica, o sea, fuera de tiempo en una sociedad como la nuestra que es consumista, hedonista, etcétera, ¿no? Etcétera, ya, etcétera, etcétera. Una suerte de individualismo negativo, ¿no? Negativo, ¿no? O egoísta, si se quiere, ¿no? Egoísta, ¿no? Claro, y lo ideal sería, bueno, que todos participaran en los asuntos públicos, ¿no? Como ahí ocurrió cuando eligieron a este sinvergüenza. Bueno, Merino estuvo, ¿cuánto en el poder? Bueno, hay una foto de Merino, ¿no? Estuvo en el poder menos de una semana y por eso este sinvergüenza le está cobrando un sueldo vitalicio, ¿no? Que han eliminado en México, por ejemplo, ¿no? Pero con 6 días ya tiene un sueldo de presidente hasta la muerte. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿qué cosa sería lo ideal? Lo ideal sería, dice, ¿no? Lo ideal sería que nosotros debemos elegir mejor a nuestros representantes, a nuestros representantes, a nuestros representantes. Bueno, estas son las claves de esta semana, cosa que tampoco hacemos bien, ¿no? Elegir a nuestros representantes, ya que nosotros no nos queremos involucrar mucho en política, es lo más adecuado. Entonces, a eso se debe orientar, ¿no? A educar en que la gente vote mejor, pues. Esa sería una suerte de solución, si se quiere, ¿no? ¿No? Que nosotros debemos elegir de mejor manera, en todo caso, mejor manera de la que hemos hecho hasta ahora a nuestros representantes. A nuestros representantes. Claro, dice, si el proletariado sube al poder y sería, claro, y eso es lo que ha pasado históricamente, pues no todo el proletariado, siempre es un grupo nada más, un grupo que representa al proletariado, ¿no? Pasó en China o aquí, bueno, igual, esos son los que se enriquecen de manera espontánea, ¿no? Como el nuevo poder político estatal. Y así ha pasado, ¿no? Le puse el ejemplo de Cuba ahí, ¿no? Ya, entonces nos quedamos aquí, o no sé, habrá una pregunta y un par de minutos nada más. Yo me figuro que nos vamos a ver todavía en la semana de repaso, ¿no? Lo que debería pasar. En todo caso, si no ocurriere, bueno, si de repente no me faltan puntos, pues está el examen general que es la segunda semana de octubre, ¿no? Segunda semana de octubre, ¿no? Y en ese caso sí hay que, lo único que recomiendo a algo general es descansar bastante,
sobre todo el día anterior, aunque uno ya hace rutina una semana antes, ¿no? Llegar bien descansados y también em, planificar, ¿no? El arribo al lugar de examen, ¿no? Que es ya complementario, pero sobre todo descansar bien, ¿no? Para eso se hace un hábito, porque es un examen que cansa, ¿no? Que cansa. Y es un solo día nomás, ¿no? No es como en la única que son varios días que das uno y tienes que ir a descansar. Bueno, entonces nos quedamos aquí, ya tal vez nos estemos viendo, no sé, en la siguiente clase. Nos quedamos aquí, nos vemos, hasta luego. Ya nos vemos en todo caso en la universidad. Hasta luego, buen día, nos vemos, hasta luego. Buenos días. Vamos a comenzar. Con la última semana de historia. Bien, comencemos. Un segundo. Ok. Bien, entonces, con esto terminamos ya la asignatura que comprende desde el gobierno de Juan Velasco Alvarado hasta la inestabilidad política y la crisis de los valores democráticos, es decir, digamos hasta la época más actual, ¿no? Bien, comencemos. Primero, viendo los antecedentes, ¿ya?, del gobierno de Velasco, ¿no? Y como está en la separata también que todos tienen, ahí pueden ver esta lectura sobre el significado que tuvo el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, su primer gobierno. ¿Ya? Recordemos que, como dice Pablo Macera, ¿no? Pablo Macera es un gran historiador peruano, fallecido hace poco, digamos que un año más o menos, ha fallecido Pablo Macera, ¿ya?, que ha sido el principal historiador del Perú del siglo XX, ¿no? En realidad. Bueno, entonces, como pueden ver, ¿ya?, y aquí se toma el texto de este autor, ¿no? Ha sido el historiador más grande después de Basadre de todos los tiempos en el Perú. Según el autor, Belaúnde, por supuesto, pues tuvo el apoyo, uno, de la Fuerza Armada cuando se dio el golpe de Estado, y dos, el apoyo de la democracia cristiana. La idea de esta, digamos, posibilidad que se le dio al gobierno fue que hiciera grandes reformas sociales, entre ellas la reforma agraria, para poder impulsar la economía peruana, ¿no? Que digamos que era dependiente por los mercados internacionales. Obviamente que Belaúnde no logra satisfacer estas expectativas, así que ante el escándalo de la famosa página 11, que le faltaba al acta de Talara, al contrato suscrito entre el gobierno y la International Petroleum Company, el general Juan Velasco Alvarado le da un golpe de Estado. ¿Ya? Ese golpe de Estado es muy importante porque es el golpe de Estado, el segundo golpe de Estado de tipo ya institucional que hace la Fuerza Armada como institución militar. Esto será en la madrugada del 3 de octubre de 1968, ¿ya? Y bueno, el presidente va a ser luego llevado hacia Argentina, ¿ya? El día 9 de octubre se va a proclamar el Día de la Dignidad Nacional porque se va a expropiar la empresa International Petroleum Company,
¿ya? Para que pueda los recursos petroleros pasar ahora a manos del Estado, ¿no? Esto es simbólico, recuerden que el petróleo, digamos, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La economía que gira en torno al petróleo se va a convertir en una de las más importantes, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? El gobierno, haciendo énfasis en este simbolismo, ¿no? De recuperar sus recursos energéticos, ¿ya? Establece como Día de la Dignidad Nacional a este Día de la Expropiación, ¿no? Entonces, como pueden ver, el gobierno de Velasco sigue toda una tendencia, ¿no? Una tendencia de descolonización, ¿ya? Que en el caso peruano se da contra esta transnacional norteamericana, ¿no? La International Petroleum Company, ¿no? Entonces, esto contrastaba con el anterior gobierno, ¿no? El gobierno de la UNE, como indica ahí el gran Pablo Macera, tuvo todo, ¿ya? Tuvo el pueblo, ¿no? De su lado, ¿no? La clase media apoyó a la UNE, votó por él, ¿no? Tuvo el ejército, ¿no? La iglesia también lo apoyó, ¿ya? Tuvo la simpatía internacional, pero bueno, todo esto fue desaprovechado, ¿no? Entonces, así se da inicio al llamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos acá el concepto del gobierno, ¿ya? Este ha tenido algunas definiciones, ¿no? Recordemos que ha sido denominado como dictadura militar, así también se le ha llamado, docenio militar, porque dura en promedio unos 12 años, ¿no? Desde 1968 hasta 1980. Y también en concreto, la fase del Plan Inca, también se le llama el septenato, eh, porque, bueno, transcurre más o menos en 7 años, ¿no? Entonces, digamos que lleve también ese nombre. Pero el nombre más usual, el nombre oficial o institucional, es el de Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Un nombre un poco, como pueden ver, un poco extraño, ¿no? Sobre todo para una institución castrense. Pero en esos años también recordemos que hay una nueva teoría, ¿no? De los estados de las Fuerzas Armadas. En este caso, de que las Fuerzas Armadas, más que agentes de conservación, serían ahora agentes de cambio, ¿no? O agentes de transformación. Bueno, entonces, ahí vemos el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y sobre todo el plan Inca, ¿no? Que se ve allí a la derecha, ¿ya? Ese nombre también es importante porque muestra que en la primera fase del gobierno de Velasco, ¿no? Ustedes pueden ver el título, ¿ya? Es un plan de gobierno revolucionario, ¿no? Así es, ¿ya? Pero ¿por qué el plan Inca? ¿Por qué? Porque en la meta que tenía el gobierno, como todos sabrán, era eh, repartir la tierra, o sea, el plan del gobierno con la reforma agraria era entregar la tierra a los campesinos, ¿ya? Y a las personas que no tenían tierra, ¿no? Obviamente, ¿ya? Y esto lo toma desde una visión histórica, ¿no? Todos conocemos algo de la historia de los incas, recordarán, y quizá lo que más se recuerda de la historia inca, aparte de Pachacútec, ¿no? En fin, del Coricancha y los aspectos culturales, es su política económica, ¿no? Creo que cuando hablamos de los incas siempre recordamos la política económica, reciprocidad y redistribución. Entonces, este último aspecto de la política inca, la redistribución, lo va a recuperar el gobierno militar de Velasco. Por eso que la historia del Perú se refuerza aquí mucho con el gobierno militar. Ya recordemos que como resultado del gobierno de Velasco se desarrolló más la historia del Perú, ¿no? Porque puso a disposición de los historiadores una gran cantidad de documentos, conocido como la colección documental del sesquicentenario de la independencia de Perú. Y obviamente, ¿no? Miren la utilidad que tiene la historia, porque Velasco pone en práctica, en concreto en la época del siglo XX, ¿no? Una práctica política de los incas, ¿no? La redistribución de la tierra, ¿no? Ustedes saben que los incas repartían pues un topo, medio topo, a los trabajadores, y bueno, ahora el gobierno de Velasco va a repartir la tierra, ¿no? La tierra bajo el emblema, este eslogan, la tierra para quien la trabaja. Entonces, esto se expresa también en la propuesta ideológica, ¿ya? La influencia de la CEPAL, ¿no? Que es el Centro de Estudios para el Desarrollo de América Latina, y del CAEM, ¿no? Recordemos que el CAEM es una institución creada en la época de Odría, que tenía como objetivo y función estudiar y entender la realidad nacional. Bueno, ¿qué buscaba entonces esta propuesta ideológica de la CEPAL y del CAEM? ¿No? Porque no solamente es para el Perú, es para el área de América Latina, ¿no? La CEPAL existe hasta hoy día, ¿no?
Ustedes le pueden googlear y la encuentran. Entonces, buscaban hacer reformas para superar el subdesarrollo, ¿ya? El subdesarrollo y la injusticia social. ¿Por qué el subdesarrollo? Porque las empresas agrarias, las empresas, bueno, habían cumplido ya su ciclo de crecimiento, ¿no? Y en general eran latifundios, ¿no? Es decir, grandes extensiones de tierras, pero con poca capacidad productiva. Y lo otro era la injusticia social, como ya también se comentó, ¿no? Del gobierno de la UNDE, donde se habían encontrado denuncias, graves denuncias, de cómo los empresarios agrícolas, ¿no? Estos hacendados o latifundistas, cometían pues abusos extremos contra la población. Algo que la literatura había denunciado, recuerden la literatura indigenista, ¿no? Con María Clorinda Mato de Turner, con César Vallejo, con Enrique López Albújar, con Luis Eduardo Valcárcel, con Manuel Escorza, ¿no? Escribió un poco más tarde, habían denunciado, ¿no? Estos abusos que se cometían pues contra los campesinos, ¿no? Las campesinas. Entonces todo esto va a terminar con la reforma agraria porque el gobierno de Velasco les va a quitar la tierra a estos gamonales, ¿no? Que eran como señores feudales en pleno siglo XX, ¿no? Entonces de ahí la importancia que tiene el objetivo ¿no? de superar la llamada injusticia social. Y por supuesto todo esto dentro del marco de la doctrina de seguridad nacional, ¿ya? Es decir, promover la integración social. ¿Cómo se promueve una integración social en una sociedad asimétrica donde unos son descalificados como criollos, como blancos, y otros como indios o siervos que viven dentro de las haciendas? Bueno, la única forma es dándole la ciudadanía a todos, ¿no? Y que todos tengan la igualdad y la oportunidad de poder desarrollarse de una manera homogénea, ¿no? Recuerden que la homogeneidad es parte de la democracia, ¿no? En base a la igualdad jurídica, respetando la diversidad cultural, pero la igualdad de derechos. Entonces, esta doctrina de seguridad nacional, ¿no? Va a promover el desarrollo económico y la integración social. Entonces, esto respecto a la propuesta lógica, pero más que nada va a ser dentro del plan Inca. ¿Ya? ¿Por qué el plan Inca? Porque el plan Tupac Amaru, ¿no? Que fue la otra etapa del gobierno de Morales Bermúdez, ¿no? Que va a ser la segunda fase del gobierno militar, más bien va digamos, básicamente va a desmontar, ¿no? O va a cuestionar las reformas que se hizo en el plan Inca, ¿no? Entonces, ahí vemos el primer gobierno, ¿no? La primera fase del plan Inca con Juan Velasco Alvarado, ¿no? Él era un general, bueno, que era natural de Piura, ¿no? ¿Ya? Así, ¿no? Era un general. Y bueno, él da el golpe de Estado, ¿no? Así empieza el gobierno, Belaúnde va a ser deportado y así ocupa Palacio de Gobierno. Entonces, el objetivo va a ser la modernización mediante reformas nacionalistas y antioligárquicas mediante la vía autoritaria, ¿ya? Cuando hablamos del nacionalismo es un proceso, ¿no? En cual bajo el discurso, ¿no? de recuperar los bienes de la nación, ¿ya? El gobierno va a expropiar empresas y las va a nacionalizar. No solamente las empresas extranjeras, ¿no? Entonces el nacionalista, ¿ya? También van a ser expropiadas algunas empresas nacionales, ¿no? Pero básicamente son las empresas extranjeras, ¿no? Y entre ellas la International Petroleum Company y la Cerro de Pasco Corporation, ¿no? Y justamente para ello el gobierno va a establecer instituciones públicas que van a administrar ahora estas rentas, ¿no? Estas actividades productivas que antes estaban en manos pues, de estas empresas extranjeras, ¿no? Entonces, ese era el objetivo, ¿no? Modernizar, pero mediante la expropiación y la formación de empresas nacionales, ¿no? ¿Por qué no en manos de empresas extranjeras? Porque, bueno, estas empresas, pues, cuando obtenían ganancias, se llevaban todo el capital hacia afuera y, bueno, no invertían dentro de la economía. Entonces, eso explicaba el desarrollo, el atraso y, bueno, la precariedad de casi una buena parte de la mayoría del país, ¿no? Estamos hablando, claro, ustedes ven la fecha, en los años 60, ¿no? 68, 70, ¿no? Digamos que el 68 comienza el gobierno militar y, bueno, en esos años el Perú era un país como diferente, ¿no? O sea, no, Lima era, por ejemplo, si vemos en caso de Lima, Lima en realidad era pequeña porque lo que hoy son distritos eran haciendas en realidad, ¿no? Eran grandes haciendas, usted ve en la foto de Lima, es irreconocible, o sea, es prácticamente una ciudad rural, ¿no? Y con Velasco se convierte en una ciudad urbana, ¿no? Entonces, esa fue la gran transformación y el gran cambio que ocurrió. Bueno, entonces veamos las políticas, ¿no? Entonces, uno,
¿ya? Va a ser una política nacional, no solamente es en el aspecto económico, también en el aspecto cultural, porque se va a revalorizar la cultura vernacular, ¿no? La cultura, la música criolla, la música andina, ¿no? Incluso el gobierno promueve digamos, la contratación para que un compositor, ¿no? Que ya falleció, Polo Campos, hiciera este vals, que, bueno, esta canción es muy conocida, ¿no? Una canción peruana muy bonita, cuya letra es muy emotiva, que se llama Perú, ¿no? Creo que la han escuchado, ¿no? Hasta hoy suena y tiene mucho impacto, y que contiene en su letra, digamos, las palabras que expresan, pues, aparte del Perú, ¿no? El sentido del gobierno militar, ¿no? La patria, el ejemplo, el rifle, ¿no? Que el rifle es el arma, y la U de la unión, ¿no? Que básicamente lo que el gobierno era esta propuesta de unidad nacional, ¿no? Entonces, ahí vemos ese nacionalismo que se promueve tanto en económico, ¿no? O sea, a través de la expropiación, ¿no? Ante la opinión pública, y también en educativo a través de estos aspectos de cultura nacional. Bueno, entonces ese es uno, ¿no? Las estatizaciones va a ser el segundo aspecto, ¿no? ¿Qué significa crear empresas públicas? ¿Ya? Entonces el gobierno va a tomar el control de la actividad productiva de ciertos sectores económicos, ¿no? Lo que son pesca, ¿no? Petróleo, ¿no? Comunicaciones, ¿no? Minería, ¿no? Bueno, en el caso del cobre, ¿no? Minería, transporte, ¿no? O sea, sectores estratégicos de la nación, ¿no? Transporte, aviación, o sea, transporte aéreo, ¿no? O sea, comunicación terrestre, aérea, ¿no? Telefonía, o sea, lo que sería pues la telefonía nacional, ¿no? Electricidad, ¿no? O sea, sectores estratégicos que el gobierno ahora va a tomarlos bajo control. Porque obviamente estas empresas no generaban valores de retorno para el Perú y básicamente se iba todo afuera, ¿no? O una gran parte de las ganancias se iban hacia afuera. Entonces la idea es crear un modelo conocido como proteccionismo, como se indica allí, conocido como ISI, ¿no? ¿Qué significa ISI? Bueno, ISI es industrialización, eh, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la política proteccionista, es decir, ahora en vez de importar, ¿no? Productos de fuera, lo que se va a promover es la manufactura local, para impulsar sectores, ¿no? Que, bueno, logren desarrollar estas economías y crear cadenas de eslabonamiento, ¿no? Porque cuando hablamos de una industria nacional, obviamente la industria nacional requiere la habilitación, ¿no? Y el desarrollo de otras prácticas, ¿no? Como por ejemplo son la madera, ¿no? Además una mano de obra más calificada. Cuando hablamos de mano de obra calificada significa que se requieren no solamente ingenieros o profesionales, sino también técnicos, ¿no? Entonces para eso aparecen muchos centros de calificación, ¿no? De CNCAP para, bueno, impulsar y formar, ¿no? A personas que puedan trabajar en estas nuevas actividades, ¿no? Bueno, y las medidas cuáles fueron, ahí están, ¿no? Entonces tenemos se anula el acta de Talara, ya ante el escándalo de la página 11, el acta de Talara se va a anular y se va a expropiar a esta empresa, ¿no? Esto ocurre el 9 de octubre de 1968, ¿no? El cual el gobierno, ¿no? Va a declararlo como día, el mouse me falla, ¿no? Como el Día de la Dignidad Nacional, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí, como se ve ahí arribita, ¿no? Está la empresa famosa ESO, ¿no? Se puede ver en los grifos, ¿no? ESO, la International Petroleum Company, ¿no? LTD. ¿Ya? Entonces ahí vemos a un destacamento armado que, bueno, está tomando las instalaciones, ¿no? Y está, eh, bueno, consolidando la expropiación, ¿no? Bueno, ahí está. Bien, y luego va a crear empresas del Estado, ¿no? Estas empresas públicas, ¿no? Como son Petroperú, ¿ya? Es una compañía que hasta existe, ¿no? Petroperú. Electroperú, ¿no? Petroperú para el petróleo, ¿ya? Por la expropiación, ¿no? Que se hace al IPC. Electroperú para la electricidad, ¿ya?
Minero Perú, ¿no? Para lo que es la minería de cobre. Ya, en este caso fue la empresa, ¿no? Cerro de Pasco Corporation, que va a ser reemplazada por Centro Min Perú, ¿no? O Centro Minero del Perú. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Esta nueva empresa, ¿ya? Y lo mismo para el caso de los ferrocarriles, ¿no? Como ya hemos comentado, ¿ya? O sea, hablamos de la pesca, ¿no? El petróleo, la minería, la aviación, el transporte terrestre, ¿ya? Aéreo, portuario, ¿no? Marítimo y ferrocarril, ¿no? Pues en el caso del ferrocarril va a ser la ENAFER, ¿no? La ENAFER es la empresa nacional de los ferrocarriles, bien conocida, ¿no? En esa época, la ENAFER, ¿no? Ahí está, empresa nacional de los ferrocarriles, la empresa nacional de los ferrocarriles, que operaba pues en lo que hoy día es la Casa de la Literatura, ¿no? Ahí justamente estaba su local, ¿ya? En fin, ¿no? Una empresa famosa, ¿ya? ENAFER. Luego tenemos, ¿no? Para las comunicaciones, debido a que recordemos porque estas medidas nacionalistas no eran del agrado de un sector de la prensa de esa época que era, bueno, tenía una visión no nacionalista, ¿no? Obviamente, por eso que criticaban al gobierno. Así que debido a esta campaña que hay contra el gobierno de Velasco, bueno, el gobierno decide expropiar los medios de comunicación. Así que muchos medios, como bueno, en este caso la prensa, la radio y la televisión, van a ser expropiados, ¿ya? Y algunos diarios, ¿no? Por ejemplo, El Expreso, ¿no? El Ojo, ¿no? El Correo, ¿ya? Van a ser expropiados y sobre eso se va a crear la Empresa Nacional de las Telecomunicaciones, ¿no? Que se llama Entel Perú, o se llamaba, ¿no? Entel Perú. Ahí podemos ponerlo, ¿no? Entel Perú. Perdón, es Entel Perú. Ahí está, ¿no? Entonces va a ser la Entel Perú, ¿ya? Y para la aviación, Aeroperú, creo que está en la siguiente PPT, vamos a verlo. Ahí están las siglas, ¿no? Ya, ahí está, Aeroperú, ¿no? Entel Perú, aquí está, ¿no? Lo pueden ver. ¿Ya? ¿No? La empresa nacional de las telecomunicaciones, ¿ya? Aeroperú, ¿no? La línea de bandera de aviación nacional, ¿ya? Que era una buena empresa, ¿no? Porque hizo que los pasajes de aviación bajaran de precio, ¿no? Con aviones peruanos. Y bueno, el famoso Petroperú, que hasta hoy existe, ¿no? Las demás fueron rematadas en la época de los años 90, ¿no? Entonces aquí está Petroperú. Y como pueden ver aquí en el símbolo, ¿no? Aquí arribita está una mascarilla chimú, ¿no? O sea, peruana, ¿no? Obviamente, ¿no? Petroperú. ¿Ya? Entonces, lo simbólico es importante aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que es lo nacional, ¿no? No lo extranjero, sino más bien lo nacional. Y esto se va a reflejar también en el ámbito educativo, ¿ya? Revalorizando el quechua, por ejemplo, como un idioma, y en el ámbito de la historia, a personajes que la historia había olvidado, por ejemplo, a Tupac Amaru, ¿no? Que había sido maltratado por la historiografía, ¿no? Al cual lo calificaban pues de un resentido, ¿no? En fin, todas estas cosas. Y claro, de una opinión y no tanto de la ciencia. Allá. Bueno, cuando hablamos de una expropiación, ya, como término genérico, ¿no? En general, pues, expropiar, ¿no? Es decir, apropiarse de empresas o de algún dominio útil en beneficio de un tercero, ¿no? De una persona, ¿no? En este caso del Estado, ¿no? Que representa a la nación. ¿Ya? Y la nacionalización, bueno, es cuando estas empresas, esta expropiación puede ser de empresas privadas, extranjeras o nacionales, ¿no? Ese es el concepto. Yo puedo expropiar empresas, o se puede expropiar empresas nacionales y también extranjeras, ¿no? Y la nacionalización tiene que ver con empresas, básicamente, que han estado en manos de extranjeros y ahora son nacionalizadas, ¿no? Se convierten en patrimonio del Estado. ¿Ya? Entonces, eso para el concepto.
Bien, entonces decíamos que se crea ENAFER Perú, ¿ya? Aero Perú, ¿no? Entel Perú, ENAFER Perú, ¿ya? También se crea Pesca Perú. Bueno, Pesca Perú, ya fue había muerto Banchero Rossi, fue asesinado, o no murió, ¿no? ¿Recuerdan a Banchero Rossi? Y las empresas fueron expropiadas, ¿no? Y así se crea Pesca Perú, ¿ya? También, ¿no? Que es para la pesca. Y también tenemos EPSEP Perú, que está relacionada a la pesca, ¿no? ¿Ya? Entonces es una empresa de producción de servicios pesqueros, ¿no? EPSEP Perú, que ahora también estaba en manos del Estado, ¿ya? Y también el transporte, recordemos que el transporte Lima, ya no existen esos, creo que todavía existen, algunos circulan por la Ñanca, he visto los Enatro Perú, ¿no? Empresa Nacional de Transporte Urbano del Perú, ¿no? Enatro Perú, ¿ya? Que también eran unos autobuses, ¿no? Grandes, gigantescos, bueno, que fueron nacionalizados, ¿no? Bajando el precio del importe del, del pasaje, ¿no? Que el gobierno comenzó a subsidiar, ¿no? En nuestro Perú, ¿ya? Indumil Perú, ¿no? Industria Militar del Perú, también famosa para el tema del parque militar automotor, porque recordemos que el gobierno de Velasco es uno de los pocos gobiernos donde en el gobierno mismo se han fabricado tractores, ¿ya? Tractores, autobuses, ¿no? Se han fabricado camiones, ¿no? O sea, eso nunca se ha hecho en el Perú, ¿no? Camiones, o sea, marca peruana, ¿no? Y automóviles, ¿no? Que algunos he visto todavía circulan, ¿no? Muy chiquitos, bueno, como un Kia Picanto, así más o menos de ese tamañito, ¿no? Que no es tan pequeño, pero bueno, más grande que un Tico, por lo menos, ¿no? Pero eran hechos en el Perú, ¿no? Por eso que estos sectores movieron un grueso sector de la población, digamos, de los sectores más mayoritarios, ¿no? Porque recordemos que son los sectores, pues, que trabajan y crean, ¿no? La riqueza en estas áreas, ¿no? Entonces, así la política industrial se comienza a desarrollar, ¿no? Entonces, como decíamos, se fabrican tractores, ¿no? Tractores, autobuses, ómnibus, ¿no? Peruanos, automóviles y también camiones, ¿no? Ya, eso nunca se ha hecho porque todo se compra afuera y además hechos en el Perú. Entonces ahí tenemos esa política industrial, ¿no? Una política nacional, ¿ya? Y otras empresas más, la compañía peruana de teléfonos, por ejemplo, ¿no? También es otra. Bueno, y más empresas del Estado, ¿ya? Bueno, así fue esta primera fase, ¿no? Hasta que se llega a la reforma agraria, ¿no? Que se da a partir de 1973, ¿no? Bueno, ¿qué fue la reforma agraria, no? Fue una política de expropiación. Ahí está, ¿no? Sobre la respuesta, ¿no? Que se expropia empresas, bueno, tierras, ¿no? Que están en manos de empresas privadas. Las haciendas que son empresas agropecuarias, ¿no? Empresas privadas, ¿ya? Y esto lo hace el gobierno porque recordemos que había, pues, aparte de la baja capacidad productiva, ¿no? Que había en muchas de ellas, dentro de las haciendas no llegaba la mano, o sea, no llegaba el control del Estado. ¿Ya? Había muchas denuncias, ¿no? Ustedes leen a José María Arguedas, o bueno, hay expedientes, ¿no? Terribles que muestran que, como se ha visto, ¿no? En la separata, en el PPT anterior, ¿no? De la UNDE, habían hacendados, ¿no? Que se hacían cargar como en andas, ¿no? Como si fueran, pues, estamos en época colonial, ¿no? Como si fueran incas, ¿ya? Y el caso de hacendados que se arsenaban con machete, o sea, mandaban a que sus capataces cercenaran el brazo de sus trabajadores, ¿no? Como castigo. O sea, hay el caso de una muchacha que le cortan el brazo de un machetazo por orden del hacendado, ¿no? Porque se negó a besar la mano, en fin. Entonces, todo esto pues hizo que el gobierno aplicara la reforma agraria, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Como pueden ver, mejorar el nivel de vida del campesinado, eliminando el latifundio, es decir, sacarlo para que sea sujeto de derecho, sacarlo de la hacienda para que sea sujeto de derecho, entregándole la tierra. Ese fue un objetivo. Y el otro fue, obviamente también, impulsar un capitalismo agrario, ¿no? Ya que estas empresas grandes no podían hacerlo, ¿ya? Se pensó que los campesinos ahora propietarios tendrían el incentivo, ¿no? El incentivo económico, se le da la tierra, ¿no? Es una propiedad para que puedan hacerlo,
¿no? Impulsando un capitalismo agrario, pero con el apoyo del Estado. Por eso que cuando se hace la reforma agraria, ¿no? Y se expropian los latifundios, se crean dos entidades cooperativas, pero reguladas por el Estado. ¿Cuáles son? Las CAPs y las SAIs, ¿ya? Las cooperativas agrarias ¿no? de producción, ¿ya? Para las empresas de la costa, las empresas agrarias de la costa, ¿no? Las CAPs, Cooperativas Agrarias de Producción Social, y las SAI, que son las sociedades agrarias de interés social, ¿ya? Básicamente para empresas, ¿no? O latifundios o tierras expropiadas de la sierra, ¿no? Entonces, todo esto con el apoyo del Estado que se haya comprometido y, claro, de acuerdo al objetivo también de proporcionarle a los campesinos, ahora propietarios, todo el apoyo tecnológico, ¿no? Logístico para impulsar el agro peruano, ¿no? O sea, la agricultura, ¿ya? Y también, por supuesto, que una medida era evitar también, objetivo, ¿no? Evitar el avance de la izquierda y la formación de grupos insurgentes, ¿no? A nivel nacional. ¿Ya? Recordemos que esto había comenzado antes, ¿no? Desde el gobierno de Prado con el famoso Hugo Blanco, ¿no? Y se vio una imagen en PPT. Y bueno, también había continuado con el gobierno de Belaúnde, ¿ya? Entonces había ese temor de que de no hacer estas reformas agrarias, bueno, se produjera pues una suerte de, digamos, una suerte de Vietnam en Sudamérica, ¿no? En América Latina. Bueno, entonces esto respecto a la reforma agraria, ¿no? Bueno, primero, ahora vemos las consecuencias de esta primera fase, ¿ya? Bueno, los objetivos al parecer se habían pensado que podían solucionarse, ¿no? Había un gran respaldo social, ¿no? Y esto el gobierno comienza a promocionar uno, ¿no? Con estos afiches, ¿no? Que reivindican a Tupac Amaru, como pueden ver, ¿ya? Tupac Amaru lo prometió, ¿no? Ahí pueden ver, Velasco lo cumplió, ¿no? Recuerdan que Tupac Amaru había sido maltratado en la historia, o sea, la historia pues, ¿no? La memoria había tenido un mal recuerdo de Tupac Amaru, porque recuerdan que Tupac Amaru conocen la historia, ¿no? Tupac Amaru en el siglo XVIII, la época colonial todavía, ¿no? Entonces el gobierno decide reivindicar esta figura, ¿no? A través de estos afiches, y la segunda, ¿no? Como se ve acá, incluso a nivel de los sellos postales, ¿no? De las estampillas, como se ve acá. ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces ahí pueden ver el eslogan, ¿no? La frase, la tierra para el que la trabaja, ¿ya? Reforma agraria, decreto ley, ¿no? 1716, 24 de junio de 1969. ¿Ya? La fecha es muy sugerente, ¿por qué? Porque el 24 de junio, de acuerdo a ley, ¿no? Del gobierno de Leguía, es el día del indio, ¿no? Así se le llamó, que es un nombre que discrimina, ¿no? Claro, Día del Indio, o sea, se supone que todos son peruanos, ¿no? Cuando tú ya calificas, estás separando, segregando, ¿no? Bueno, pero eso lo hizo Leguía, ¿no? Ya, y Velasco el mismo día le va a llamar, va a establecer el Día del Campesino, ¿no? El Día del Campesino, ¿no? Entonces, claro, ahí se puede ver la fecha y pueden ver al campesino, bueno, a un trabajador, ¿no? En realidad es un trabajador, porque campesino es un nombre genérico, ¿no? Los que viven en el campo, ¿ya? Entonces dice un trabajador que está con las cadenas rotas, ¿no? Bien, bien legible de imagen. Y arribita que dice la tierra para, ¿no? La tierra para quien la trabaja, ¿ya? Ahí se lee, ¿no? Bueno, entonces, ¿ya? Esto respecto a la reforma agraria, ¿no? Y veamos las consecuencias primero de las estatizaciones. Bueno, se pensaba que la economía se iba a recuperar, ¿no? Recuerden que también hay que ver el contexto internacional. El gobierno de Velasco, si se dan cuenta, del 68-75. Justamente, ¿qué pasa en el mundo, ¿no? Es el fracaso militar de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ¿no? Claro, recordemos el contexto. La economía norteamericana entra en crisis, tiene que devaluar el dólar, ¿no? ¿Ya? Y justamente el 72, o sea, en 1972,
el gobierno norteamericano retiró, ¿no?, la paridad cambiaria del dólar con la onza de oro. La onza de oro valía $32 la onza, ¿no?, de peso de oro fino, una onza Troy, ¿no?, de peso de oro fino, ¿no?, de oro fino. Que estaba $32 la onza, ¿no? 32, 34, más o menos, $32 la onza, ¿no? Hoy está una onza de oro a 1.800, para que vean cuánto se ha devaluado el dólar, ¿no? Es una devaluación espantosa, ¿no? Ustedes comparan a $32 la onza y ahora está a 1.800 de la onza de oro. En 1980 el dólar valía $800 la onza, o sea, la devaluación fue terrible, ¿no? Una devaluación, en fin, abismal, ¿no? Claro, esto se puede ver cuando se ven las películas, ¿no? En esos años 70, era millonario quien tenía $1.000.000, ¿no? Es común, ¿no?, que cualquiera tenga en Estados Unidos $1.000.000 porque una casa está a ese precio, ¿no? Bueno, entonces, debido a esa situación, por la crisis, ¿no?, Estados Unidos, por eso que devaluó el dólar, ¿no? O sea, lo desempalancó del oro y lo puso con el petróleo, ¿no? Con el petróleo. Pero hay un desapalancamiento, ¿ya? Entonces, esto hace que la economía norteamericana entre en crisis, pero claro, ¿no? Y ese es un factor. Y el otro, ante la presión norteamericana, recuerdan que en 1973 se produce un golpe de Estado en Chile, ¿no?, donde el presidente chileno Salvador Allende va a ser derrocado con un golpe de Estado que tuvo apoyo del gobierno norteamericano, ¿no?, de su central de inteligencia, ¿no? Entonces, obviamente, esto era una amenaza para el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque se tenía una guerra con Chile, ¿no?, sobre todo en la parte sur. Y recordemos que ante esa amenaza entonces y ante la presión por las expropiaciones que hace Velasco, el gobierno no tuvo más remedio que orientarse hacia la Unión Soviética, que era el otro socio, bueno, la otra potencia, ¿no?, bipolar, ¿no?, en el marco de la Guerra Fría. Entonces, ante la amenaza de Estados Unidos, obviamente, ante esta presión, el gobierno peruano tuvo que orientarse a la Unión Soviética y a Cuba, ¿no?, tal como se ve, pues, en las relaciones que hace el gobierno de Velasco en esos años, ¿no?, como una forma de defenderse ante un ataque extranjero. Y el Perú se va a armar, claro, sí, pero esta vez comprando armas no norteamericanas, sino armas soviéticas, ¿no? Esto es bien conocido en la historia del Perú, ¿no? Así que la deuda crece, ¿no? Obviamente hay una deuda que hay que pagarle porque ahora hay que pagarle a Rusia, ¿no?, la compra de estos armamentos. Y bueno, Velasco también se arma ante la posibilidad, obviamente, de una guerra con Chile, ¿no? Debido a que, bueno, Chile no respetaba, pues, los acuerdos que se habían suscrito por el Tratado de Lima de 1929, ¿no? Ustedes recordarán que recién el Perú ha recuperado parte de su mar, no todo, en el año 2014 por el fallo de La Haya, ¿no? Entonces había toda esa problemática. Y además que el presidente de Chile, que era un presidente golpista, ¿no?, Augusto Pinochet, había cometido, pues, graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Bueno, entonces esto en el contexto internacional. Entonces se pensaba que esto podía, digamos, tener un cierto margen de control, ¿no? Pero entonces ahí vemos las cifras, ¿no?, que demuestran que las reformas eh, perjudicaron a las empresas estatales. Bueno, en realidad la alta deuda pública, ¿no? O sea, se crea una deuda externa, una deuda también del Estado muy alta por la ineficiencia de estas empresas estatales. Bueno, ¿qué había pasado? El gobierno da empleo, ¿no?, empleo público, pero desafortunadamente no hubo una mayor productividad de estas empresas debido a que hubo una falta de calificación, ¿no? Recordemos que son empresas que van a incorporar trabajadores, pero muy pocos estaban calificados, ¿no? Es decir, faltaba más educación, ¿no?, más cursos de capacitación para manejar estas empresas, ¿no? Se requerían más técnicos, ¿no?, más personas. Y bueno, entonces esto demuestra, como se ven las cifras, ¿no?, a pesar de las expectativas, una suerte de caída, ¿no?, en la productividad de las mismas, ¿ya? Hubo al comienzo un incremento, ¿no? Ustedes pueden ver, miren, de 46, ¿no?, hasta el año más o menos, ¿no?, desde el golpe hasta el año 73 o 72, ¿no?, hay un 56, sube 10%, ¿no? Del 46 pasa al 55, ¿no? ¿No? Pero luego hay una caída, ¿no? Ya llega hasta los 80 esto, ¿no? Entonces, ahí se ve que sí hubo una cierta expectativa, ¿no? Bueno, entonces eso fue uno.
¿ya? Las empresas entran en crisis por esta falta de capacitación, bueno, y otros aspectos también, ¿no? Y lo otro va a ser la dependencia que continuó con Estados Unidos, ¿no? Al ser mayor importador de minerales peruanos, ¿no? Entonces, sí es cierto, ¿no? Que hubo una expropiación, pero al final Perú no tenía pues un socio comercial alternativo. Se buscó esto, ¿no? En la Unión Soviética, pero la Unión Soviética como que no tenía tampoco esta capacidad de poder absorber gran parte de la producción de la exportación peruana, porque también recordemos que en esos años también la Unión Soviética está en crisis, ¿no? Estamos hablando pues de la política del hielo, ¿no? Y la ruptura chino-soviética. Bueno, y las consecuencias de la reforma agraria. Bueno, primero que tuvo un aspecto positivo, ¿no? Porque la oligarquía terrateniente fue erradicada. ¿Ya? Entonces, muchos empresarios, ¿no? Muchos terratenientes van a vender las haciendas y algunos van a, eh, bueno, el gobierno como compensación de unos bonos y muchos van a vender los bonos a empresas extranjeras para no perder la propiedad de la tierra, ¿no? Bueno, el dinero por la propiedad de la tierra, ¿no? Pero como decíamos, entonces se elimina la oligarquía terrateniente, pero fracasó, ¿no? Y en eso todos están de acuerdo, porque hubo una falta de apoyo técnico a las cooperativas agrarias. ¿Ya? Como verán, pues el gobierno comenzó a impulsar un parque automotor nacional, pero este fue insuficiente, ¿no? Se fabricaron tractores, pero no eran suficientes para abastecer a todo el mercado, a todas las empresas cooperativas o a las cooperativas nacionales, ¿no? No pudo abastecer a todos y bueno, entonces eso explica el fracaso de este apoyo técnico, ¿no? Así que los campesinos, ¿no? Viendo que el gobierno no les daba los tractores, muchos recurrieron a sus antiguas técnicas como la chaquetería, ¿no? Normalmente utilizaba la chaquetería de la época inca, y algunos decidieron consumirse las semillas que el gobierno les daba y otros vender la tierra, ¿no? Pasando hacia de feudatarios a vender la tierra, y de esta forma pues fracasa el proyecto, ¿no? Y muchas van a convertirse en empresas, bueno, inmobiliarias, ¿no? Que bueno, en fin, van a hacer que Lima crezca, ¿no? Recuerden que de Lima era un conjunto de haciendas, bueno, en general no solamente Lima, ¿no? Sino en general también, también era digamos, ¿cómo le puedo decir, no? Era el hecho, ¿no? De que ante ese fracaso, bueno, la economía entraba en recesión. Y al parecer se ocurrió, ¿no? Porque si uno ve, aparte de la caída de las empresas, recordemos que la economía va cayendo gradualmente hasta el gobierno de Morales Bermúdez. Por eso que hay una crisis de la agroindustria. Caen las exportaciones y obviamente el gobierno tuvo que importar alimentos, ¿no? No le quedó otra medida. Bueno, ante ello, ¿no? Y ante el hecho de la venta de estas tierras en las cuales ellos, los campesinos tuvieron que hacerla, ¿no? No había otra forma, ¿ya? Entonces, el gobierno pues tuvo que ver cómo ocurría una fuerte inmigración interna, ¿no? Entonces, esto se va finalmente a ver, ¿no? En la formación de de los distritos y bueno, del crecimiento urbano, ¿no? Porque al perder la tierra y al no poder impulsar un capitalismo agrario, va a forzar a los campesinos a venderla, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede ver que nacen estas empresas inmobiliarias, ¿no? Y el gobierno de Velasco no tuvo más remedio que hacerlo. Pero bueno, luego comienza una crisis, ¿ya? Recordemos que ante estos aspectos, ¿no? También de rivalidad institucional, se va a producir la huelga de la policía, ¿no? En febrero de 1975. Allá. Bueno, sí, allá, sí. Hubo una enmienda, Hickenlooper, ¿no? Que es bien conocida, ¿ya? Porque fue una forma de presión del gobierno norteamericano para castigar al Perú
por la explotación de sus empresas. Y se aplicó, yo diría, de manera relativa, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Perú, pues, fue un poco, ¿no? Se buscó su aislamiento dentro de la comunidad internacional, ¿ya? Y esto además porque recordemos que el Perú, pues, se orientó a la Unión Soviética, ¿no? ¿Ya? Entonces, ante ese hecho, ¿no? Recordemos, pues, que Estados Unidos y la Unión Soviética eran países enemigos, ¿no? O sea, hay que ver todo eso. ¿Ya? O sea, en esta situación Perú está en el área de América Latina, ¿no? Por lo tanto, se supone que estaba dentro del lado pro-norteamericano, ¿no? Desde el gobierno de Prado, del segundo gobierno de Prado, por lo menos esa era la visión, ¿no? Tanto del primer gobierno como del segundo gobierno de Prado. Pero al expropiar las empresas norteamericanas, eh, entonces el gobierno norteamericano decidió sancionar al Perú, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Y por supuesto que esa es una amenaza que el gobierno de Velasco pues supo superar, ¿no? Orientándose a los políticos, con los cuales hicieron algunos convenios y, bueno, tratados comerciales, ¿no? En caso de la pesca, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Por supuesto que esto no era del agrado de las empresas, bueno, y además del gobierno norteamericano, ¿no? No era muy de su agrado, pero en fin, el gobierno finalmente terminó vendiéndole productos también a Estados Unidos, sobre todo mineros, ¿no? Bien, entonces, luego de la huelga policial, Velasco cae enfermo. Es una huelga policial terrible, ya Lima se vuelve insegura, hay muchos saqueos. Velasco sufre un atentado, ¿no? O sea, su propia guardia lo ametralla estando en su auto, él logra escapar, pero luego le tienen que operar de una pierna, ¿ya? Así que queda realmente inválido, ¿no? Y bueno, va a fallecer al poco tiempo, ¿ya? Claro, entonces, finalmente, con Velasco, pues, se tiene la visión, ¿no? De que el gobierno americano fue nacionalista, ¿ya? Y como menciona acá su compañero, sí se enfrentó a Estados Unidos, ¿no? O sea, hubo una ruptura, a diferencia de otros países de América Latina, fue, digamos, radical, ¿no? El gobierno norteamericano, a través de su enmienda, quiso sancionar al Perú, obviamente que había una unidad nacional muy fuerte en esos años, y buscó, bueno, presionar al Perú a través de golpes de Estado, bueno, en América Latina, como el caso de Allende en Chile, ¿no? Por supuesto que entonces el gobierno de Velasco fue nacionalista, ¿no? Y también, bueno, comenzó bueno, a rechazar la política norteamericana, ¿no? En alguna medida, ¿no? Pero, esa enmienda que menciona su compañero tampoco tuvo un impacto decisivo, porque recordemos que el mundo estaba cambiando y había una mayor, ¿no? O sea, el mundo pues no es el siglo XIX, ¿no? De un país invadía hacia el otro, sino que más bien la comunidad internacional también tenía un peso, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces Velasco sufre un golpe de Estado, ¿ya? Y fallece en poco tiempo luego del famoso Tacnazo, ¿no? Eh, bueno, ahí está, ¿no? En el plano internacional hay tensiones con Estados Unidos, ¿no? La enmienda Hickenlooper ya intentó ser aplicada, y es por eso que Estados Unidos se acerca a países socialistas como la Unión Soviética, Cuba, y tensión bélica con Chile, ¿no? Recordemos que Chile ya estaba bajo un gobierno dictatorial del presidente Augusto Pinochet, ¿no? Acusado de graves crímenes de lesa humanidad, ¿no? Ya falleció también. Y parece que había una amenaza de guerra, ¿no? Entonces, el gobierno, para poder enfrentar una guerra de ese tipo, se arma comprando armamento a los soviéticos. Y también la crisis del petróleo lo afecta, ¿no? Bueno, eh, en lo político va a clausurar el Congreso, ¿no? La Fuerza Armada controla los ministerios, ¿no? Ya hay un control de los medios de prensa. Y bueno, algo que también habíamos mencionado, que es la creación del SINAMOS, ¿no? ¿Ya? Que es el SINAMOS, es el Sistema Nacional de Movilización Social, ¿no? ¿Con qué intención? Bueno,
tener una suerte de cuerpo, ¿no? Un cuerpo civil, un cuerpo social, ¿no? Que pudiera enfrentar o pudiera integrar a los trabajadores al margen de los otros dos sindicatos que eran fuertes, ¿no? Tanto la CGTP, que tenía una tendencia de izquierda, y la CTP, que digamos también tenía una tendencia parecida, aunque tenía más influencia o más vinculación con el partido aprista. Entonces el CINAMOS buscaba crear una organización social de trabajadores alternativa a esos dos bloques que al parecer no querían pues colaborar con el gobierno, ¿no? En fin. Entonces tenemos ahí el CINAMOS y luego también tenemos la reforma educativa, ¿no? Entonces se busca modernizar la educación, por ejemplo, cambiando el sistema anual, ¿no? De formación académica a un sistema más flexible, ¿no? Un sistema semestral que existe hasta el día de hoy, ¿no? Ese es el legado de Velasco. Digamos que antes se llevaban 8 cursos en un año, ¿no? Ahora se llevaban 16, ¿no? ¿Por qué? Porque se llevaba esto más flexible, más corto, en vez de un año, en medio año, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso perduró hasta los años 90, ¿no? Más o menos 95, 96. Todavía existía, pero luego ya se comenzó a aplicar, ¿no? De manera ya masiva. Bueno, entonces ahí está, y así comienza la segunda fase, ¿no? También el nombre es interesante, ¿no? Porque muestra, ¿no? En teoría, que esta segunda fase iba a ser más radical, porque es la fase de Tupac Amaru, ¿no? Si los incas redistribuyen, Tupac Amaru más bien fue un rebelde, ¿no? Eso es lo que sabemos en historia, ¿no? Pero sin embargo fue lo contrario, ¿ya? El gobierno de Belaún de Morales Bermúdez, ¿no? Mm, bueno, va más bien a desmontar a la reforma velasquistas, ¿ya? Y si vemos la línea, ¿no? De progreso de la economía, ¿ya? Coincide exactamente, o bueno, casi, ¿no? Con su gobierno, ¿no? La caída más dramática se vería con su gobierno, ¿ya? Y aquí Morales Bermúdez, pues, le da un golpe de Estado, ¿no? A Velasco. Morales Bermúdez era ministro de Economía, ¿no? Era el ministro de Economía y Finanzas, ¿ya? Y le da el famoso tagnazo, ¿no? De Tacna, ¿ya? Así que aleja a los militares reformistas, Velasco ya muere, ¿no? Aleja a los militares, digamos, calificados como revolucionarios, ¿no? Reformistas, ¿ya? Y establece más bien el toque de queda y estado de sitio en Lima, ¿no? ¿Por qué razón el toque de queda? Porque comienzan a producirse en el Perú grandes marchas y paros nacionales, ¿ya? Que fueron masivos en esa época, ¿no? Y la parálisis era al 100%, paraba en todos los sectores, ¿no? Transporte, o sea, todo, ¿no? O sea, no de transporte, ¿no? Educación, todo. Entonces el gobierno ante eso declaró el estado de sitio y el toque de queda. Nunca se había visto esto, pero bueno, ocurrió con el gobierno, ordenando disparar contra aquellos que salieran fuera de su casa, ¿no? Sin permiso, obviamente. Y se produjo una libertad de expresión restringida. Y esto debido a que aparecieron semanarios, ¿no? Como esta revista Monos y Monadas, que atacaba mucho al gobierno, ¿no? Entonces hacía muchas caricaturas, ¿no? Contra el gobierno, y recuerden pues que la caricatura es una habilidad, ¿no? Es una forma grotesca de representar un personaje, ¿no? Entonces el presidente Morales Bermúdez, el expresidente, bueno, era caricaturizado de esa forma, y claro, no era de su agrado, ¿no? Porque ustedes las caricaturas para esa época eran muy fuertes, ¿no? Además porque se había creado una corriente de opinión que como que le gustaba un poco la bebida, ¿no? Algo así. Bueno, entonces hay eso y vemos también que en lo político será con él, ¿no? La crisis política que permite la formación de la Asamblea Constituyente, ¿no? Eso es en política, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser durante su gobierno, ¿no? En la fecha de 1975 a 1980. Entonces, durante su gobierno hay un cambio en la política, ¿ya? Porque se forma la Asamblea Constituyente para promulgar la Constitución de 1979, ¿no? Entonces, esto respecto a la política, ¿ya? En lo económico, obviamente, el gobierno da un giro radical, ¿no? Un giro de 80 grados, 180 grados, porque pasa de un nacionalismo, ¿ya? A una inserción con los mercados
nacionales, ¿no? Así que va a recibir el apoyo del Fondo Monetario Internacional y el gobierno va a aplicar los llamados paquetazos, ¿no? Paquetazo entre comillas, que es, digamos, una subida dramática o radical de precios. Entonces hay un radicalismo, ¿no?, económico en estas medidas para elevar los precios de manera inmediata, ¿no? Y en lo social, bueno, hay muchas huelgas nacionales y protestas internacionales, ¿no? Lo comentábamos que los sindicatos tenían bastante fuerza en esos años y se ve este enorme poder que tenían en la sociedad al paralizar prácticamente la economía, ¿no? Así que el gobierno de Manuel Bermúdez se ve forzado, ¿no?, a establecer un régimen de transición reconociendo, ¿no?, o autorizando la famosa Asamblea Constituyente, ¿ya?, que se va a formar y que va a ser presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Haya de la Torre finalmente llega a ser presidente, pero solo de la Asamblea, ¿no? Entonces es curioso esto, ¿ya? Él había siempre querido ser presidente, pero bueno, nunca pudo serlo, pero sí por lo menos fue presidente de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿ya? Ahí a la Torre, y con esta asamblea se promulga la Constitución de 1979. ¿Ya? Es muy interesante la Constitución, se cambia, ¿no? Ya, gracias Roxana. Entonces nos quedamos aquí. Ya, tenemos un receso.